Fernando Buenabad, siempre con esa mirada aguda, con esa mirada crítica también que tiene Fernando Buenabad, pues se dio después de este encuentro que se llevó a cabo en Barcelona, España, hace unos pocos días, donde estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Uruguay, de Brasil, de Colombia, el presidente de España, en fin, un encuentro, se dice, de izquierdas. Eh, ¿Qué sigue después de ese encuentro y la pertinencia de esto? Como bien señala Fernando Buenabad, después de Barcelona, ¿qué clase de unidad de izquierda es posible hoy? Y aquí hablamos de una izquierda global y hablamos de una izquierda en América, en el continente americano. En fin, vaya desafíos. Fernando Buenabad, buenos días desde México. Muy buenas tardes, Ernesto, desde Buenos Aires, con un gran abrazo para ti y por supuesto todos los amigos, compañeros de Rompeviento y desde luego a todos los que nos siguen siempre. Ellos. Gracias, Sí, gracias, sí, gracias, Fernando. Sí, adelante ibas a decir. nos decía que me parece que está bien darle la bienvenida a un encuentro como el que se dio hace unas horas, ¿no? Diríamos, en Barcelona. Entre otras cosas porque me parece que, tomando en consideración el clima que se respira a nivel mundial, tomando en cuenta la geopolítica macabra que hoy por hoy nos intoxica la vida permanentemente con estos espectáculos de atropello, de muerte, pues de estulticia desatada, pues, con personajes tan monstruosos como Donald Trump, como propio Javier Milei, ¿no? Realmente mirando a este presidente argentino hoy en Israel, celebrando la independencia de Israel, como único mandatario que acudió a esas celebraciones y además bailando con los soldados israelíes y además en el Muro de los Lamentos, lloriqueando, lo que es incapaz de lloriquear en su propio país, donde realmente las cosas están siendo terribles para el hermano pueblo argentino. Eh, y menciono estos dos ejemplos solo por establecer dos de las coordenadas más desastrosas en las que se expresa la derecha y la ultraderecha con todo desparpajo, ¿no? Así que sí que viene bien que algún grupo de presidentes, de mandatarios con alguna inspiración progresista, con alguna vocación humanista sincera y que además ponen la palabra y ponen en todo caso el interés en invocar a la paz, por ejemplo. Mira que yo no soy un pacifista ingenuo, que a mí no me gusta la cosa de que aquí todos como hermanitos bajamos las armas y seguimos el festín. Eh, yo no le creo a la paz burguesa esta. No obstante, la celebro, o celebro por lo menos, que por alguna razón, o por algún conjunto de razones también, esto permita hacer visible la cantidad de muertes absolutamente injustas que en el planeta estamos viendo a estas horas, por muchas razones, incluyendo las de las armas, las bélicas, incluyendo las de los, lo del crimen organizado, organizado por la propia burguesía, y también, pues, porque tenemos claro que las hambrunas, que las enfermedades, que la intemperie, pues está cobrando vidas por todas partes en este planeta. Así que por eso digo que está bien darle la bienvenida a este encuentro. Muchas de las cosas dichas ahí son perfectamente suscribibles por cualquier persona que medianamente quiera un mundo mejor para todos, un mundo donde quepamos todos, por supuesto. Y que bueno, que está bien, hasta ahí como enunciados, como buenos deseos, incluso está bien. Ahora, el problema es la práctica del asunto, ¿no? Ahora, el problema es cómo convertir eso en una corriente más fuerte, más que realmente sea una movilización no solamente de significados y de deseos, sino de las condiciones objetivas en que esa paz y esas mejores condiciones de vida se logren, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ahí es en donde eh, la, la- la- Adolfo Sánchez Vázquez recomendaba siempre, Ernesto querido, decir la izquierda en plural siempre, ¿no? Las izquierdas, él recomendaba, porque no se puede poner en una sola definición
a la diversidad enorme que hay de posiciones que se llaman o se definen, incluso se autodefinen como izquierda. Es un tutti frutti realmente el que podemos reconocer, no solamente en la historia de México, sino en la historia de todo el continente. Así que en este plural de las izquierdas, la pregunta es si vamos a ser capaces, los que incluso nos definimos de alguna manera en ese espacio, si vamos a ser capaces de derrotar dos de los grandes problemas que nos han venido aquejando históricamente. Uno es que la recomendación histórica de Marx, que alguna vez los compañeros obreros le preguntaron, ¿no? ¿Cómo salimos, don Charlie, le habrán dicho, ¿no? Tomándose una cerveza en algún lugar, le habrán dicho, oiga, ¿cómo salimos de este berenjenal espantoso que es el capitalismo? Y por lo menos en la traducción al castellano de su recomendación, aparece una palabra de 5 letras, la última que aparece en el manifiesto de Marx, dice, uníos, pues justamente lo que no hemos sabido hacer, ¿no? Justamente una de las rémoras políticas más grandes que ha tenido las izquierdas es el problema de la unidad. En virtud de qué? Pues en virtud de que algunas de esas izquierdas han interpretado que de lo que se trata no es de cambiar y de sustituir el capitalismo, sino más o menos hermosearlo, darle una bañadita y una peinadita para seguir sosteniéndolo. Y ahí hay primero uno de los grandes desacuerdos. El otro, el otro, el otro desacuerdo es que la metodología para transformar, para superar el capitalismo, nos ha presentado dicotomías interesantes. Hemos visto, yo crecí pues, por lo menos en México, viviendo a estas dos campanas de uno, la lucha armada como uno de los caminos, o la otra instancia que el propio Salvador Allende nos mostró cómo se comportaba y a dónde condujo, que era la lucha digamos, de la transformación o superación del capitalismo por la vía de una democracia distinta. En todo caso, hoy eso ha recrudecido y siguen siendo grandes, importantes preguntas para las izquierdas y por las cuales también hay un freno para la unidad, para ese unidos del viejo Marx. Y después están otros vicios profundos, como los sectarismos, como los burocratismos, como los reformismos enfebrecidos, que también avanzan con el freno de mano, ¿no? Avanzan sobre una especie de territorio en el que no es construible la fraternidad, la solidaridad, la hermandad que implica confiar en los compañeras y compañeros que luchan y luchamos por una línea y por un proyecto pues, de transformación real. Eh, Algunos de los gobiernos que han sido referentes en América Latina, por ejemplo, en el sector de las izquierdas, no le han tocado un pelo a la estructura misma del capitalismo, ¿no? Los latifundios siguen más o menos intocados en todo el continente. Las mafias de saqueadores industriales que se roban el trabajo de las clases trabajadoras, pues, por centavos, por minucias y por migajas, para decirlo de una manera más cruda, y en fin, el saqueo de la minería, de los recursos naturales, de los ríos, de los mares, de los bosques, eso sigue aparentemente sin ser tocado en lo general. Yo no voy a pararme en la necesidad de decir que no ha habido algunos avances, no me voy a parar en la necesidad de no decir que ha habido importantes batallas y algunos logros, incluso beneficiando a poblaciones de sectores campesinos, indígenas incluso. Pero dije algunos, y ese algunos implica tal lentitud en la tarea de las luchas de las izquierdas que en verdad entonces la pregunta que habría que hacerse es, con todo lo jugoso y todo lo bienvenido que es este encuentro en Barcelona, la pregunta teórico y metodológica es, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo vamos a lograr avanzar contra los latifundios? Por ejemplo, contra los latifundios mediáticos, un campo en el cual yo trabajo permanentemente. Y ahí no tenemos muchas perspectivas halagüeñas, ¿no? Ya no digo los que tienen que ver con la explotación de los campos o la propia ganadería. Hoy, mira lo que está pasando en Argentina, ¿no? Este país que se ha distinguido históricamente, incluso le han exagerado hasta la barbarie de algunas egolatrías argentinas, de la mejor carne del mundo y el país más mejor ganadero de todos, y bla, bla, bla. Ahora resulta que tienen que comer burro
porque le están recomendando, es imposible comprar un kilo de carne para la clase trabajadora hoy por hoy en este país. Este país, lo mismo podría decirte de, de, de un país que tiene tanto petróleo como Argentina, de un país que tiene tanto litio, de un país que tiene tanto gas, en fin, y que ahora mismo los propios pobladores que están ahí asentados sobre estas reservas de petróleo, de gas, de litio, etcétera, pagan la gasolina a precio de dólar, a precio absolutamente descarnado contra los trabajadores. En fin, entonces las izquierdas tienen ante sí, tenemos ante nuestras narices un menú de cosas que se han venido quedando, un menú también de cosas incumplidas, un menú complejo de tareas no realizadas y un montón de cosas que resolver programática y organizativamente. Yo de veras que me quedé con eso en la mesa, esperando que de la reunión de Barcelona tengamos bien pronto, además de un menú rico, una carta de navegación, un plan de lucha. Gracias, Fernando. Déjame ahorita que te escuchaba, le escribía también aquí a producción para ver si teníamos un video que pasamos ayer y que ayer les comentaba, me gustaría escuchar la opinión de Fernando Buenavat, sobre unas declaraciones que hace Lula, pues un día después de que estuvo en Barcelona, ya de regreso en Brasil, donde hace una reflexión también sobre las izquierdas y las izquierdas progresistas. Vamos a escucharlo, si te parece bien, Fernando, y regresamos a un comentario vuestro. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa e implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Ela quer comer bem, morar bem, escola de qualidade, hospital de qualidade. O projeto... Pues ese discurso podría aplicar incluso para el mismo Lula, mi querido Fernando Buenavat. Cuéntame cuál es tu mirada de esta reflexión que hace Luis Ignacio Lula da Silva. Pues sí, esa, ¿no? Primero, y por casa, ¿cómo andamos, no? Porque, porque sí que estamos en un cuello de botella serio. ¿A dónde me conduce? Pues lo que dice Lula. No es la primera vez que se lo escucho, por cierto. Alguna vez hemos tenido algún debate cara a cara con él, no solamente yo, con un grupo de compañeros de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, y conversábamos sobre estos temas. Y uno de los problemas grandísimos es esta casa de los espejos donde de pronto no sabemos en dónde estamos parados adentro de esa casa. Todo parece reflejo de todo. Y el propio Lula sabe muy bien que las deudas que él tiene con la propia izquierda brasileña, en más de un sentido, y él sabe muy bien que ha tenido que, por las razones que podemos discutir a fondo, que bailar más bien la música que le pone la derecha en Brasil y incluso la ultraderecha, con algunas decisiones y con algunas posiciones en las que su gestión, pues, en primer lugar, peca de muy poca consulta con las bases para tomar decisiones. Eso tiene que ver con a quién benefician las decisiones cuando no tienen consulta, cuando no tienen consensos y cuando no tienen precisamente proyecto de programa político. Pero esto es lo que se dice de Lula y que podríamos decir de muchas otras izquierdas también en este continente, porque si una izquierda se convierte en sistema, como él dice, si una izquierda pasa a ser parte del establishment, entonces, en primer lugar, lo que hace es inutilizar
el mandato que tendría que estar obedeciendo, que es justamente el mandato de las bases, que no necesariamente están contentas en casi ningún rubro con el esperpento que se vive bajo este nivel, bajo esta descomposición brutal del capitalismo en todas las áreas. Y ahí aparece un problema, uno entre mil, ¿no? Perdón, estoy tratando de sintetizar donde yo medianamente algo puedo decir de esto, pero que es un espacio de trabajo en el que vengo insistiendo mucho. Es que si parte del sueño de esas izquierdas fuese recuperar la confianza de los electores en esta lógica de la democracia burguesa, si la lógica sería aprovecharse de las condiciones objetivas y de las mil emboscadas que tiene la democracia burguesa para alcanzar un estadio de poder y desde ahí y desde adentro pretender transformaciones políticas serias, normalmente no logran transformar estructuralmente nada, pero si ese fuese todavía el anhelo de muchas izquierdas para algún grado de transformación, lo cierto es que deberían estar cumpliéndose los requisitos de una autocrítica muy profunda y muy severa, cosa que no se ve, Ernesto. No, no veo que haya una ciencia de la autocrítica desarrollada. No me refiero al golpe de pecho solamente, no me refiero al mea culpa que es puramente declaratorio y a veces simplemente para limpiarse las lágrimas y sacudirse la tierra y seguir con la misma pachanga, eh, sino el análisis que siempre tiene que hacerse entre pares, que tiene que hacerse con las bases de manera sincera y además proactiva, para que la autocrítica se vuelva un programa justamente de superación de todas las barbaridades que se han hecho y de las cosas que se prometieron y nunca se hicieron. Entonces, este es un requisito importante. Yo todavía no le escucho a Lula, por más que esto tenga un tono más o menos de este sentido y crítico, incluso irónico, todavía no veo que eche sus barbas a remojo y diga, mira, yo ya metí la pata así, 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 aquí como nos equivocamos en esto y en el otro, y aquí, además lo que Brasil hoy está necesitando. Mira, estamos hablando de un país que es un continente por sí mismo, ¿no? Es una inmensidad, Brasil es una complejidad económica y política enorme, con una diversidad de problemáticas, y de historia y de definiciones de una población realmente muy diversa, muy compleja. Y sin embargo, siguen intentando el modelito de un Brasil hiperindustrializado en el que el pueblo brasileño sigue sometido pues al mismo esquema de o te dedicas a bailar samba y adornas las playas con las chicas y los chicos para el turismo que llega a ser desastre y medio en los 3 o 4 puntos turísticos y luego después masa laboral hiperexplotada. Bueno, lo mismo podríamos decir en Colombia, lo mismo podríamos decir en todo el continente. Este reto, este reto descomunal, desde luego, yo de verdad me quiero guardar para no cometer atrocidades conceptuales, porque no quiero parecer un francotirador de esos que desde la ventana le disparan a todos lo que se mueve, pero sí que creo que el instrumento de la autocrítica hoy por hoy es una necesidad histórica de primerísimo orden. Y yo no lo veo, Ernesto, no lo veo desplegarse. Con algunos compañeros, camaradas incluso de los partidos políticos en México que conozco más o menos un espectro, no veo iniciativas ni entusiasmos por la base de decir, mira, todo lo que dijimos que íbamos a hacer durante las décadas que dijimos que íbamos a hacer y el resultado cuál es y cómo vamos a hacer un balance objetivo, autocrítico de esto, no veo. Y porque sí creo que el producto de ese ejercicio de autocrítica científica necesitaría convertirse rápidamente en un plan de lucha. Y, y no lo estoy viendo, Ernesto. Me parece que ahí venimos con una lentitud incluso peligrosa. Eh, Vuelvo a decir, al propio evento de la reunión de Barcelona, me parece le faltó, bueno, ya tenemos por lo menos una buena convocatoria para el próximo año en México, y eso me parece que es muy interesante porque le suma a la agenda política nacional este ingrediente que yo creo que debería inaugurarse cuando se piense y como se piense, con una carta de navegación autocrítica muy fuerte, para ver hasta dónde todas esas fuerzas se sinceran ante sí mismas y cómo se sincera el porcentaje de las grandes derrotas que hemos tenido
y que no estamos manejando con transparencia suficiente, ¿no? Mm, Gracias, Fernando. Pues para ir cerrando, que nos quedan 4 minutitos, lo que te pueda dar ahí en este tiempo que nos queda, me quedo pensando en Nicolás Maduro y me quedo pensando en Cuba, con otra vez estos amagos que vuelve a hacer Donald Trump. A propósito de estas izquierdas y de lo que deben hacer o no, pues son pocos. De hecho, no recuerdo a ningún mandatario de América, del continente americano, que haya estado haciendo una defensa por y una exigencia por la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Es como si se habla de, había críticas al ataque en Venezuela, a lo que ha estado haciendo Donald Trump de tomar y prácticamente despojar de sus bienes a Venezuela, eh, pero no se habla prácticamente nada o casi nada sobre la liberación de Nicolás Maduro, que me parece que los mandatarios de los distintos países tendrían que estar haciendo declaraciones en ese sentido. Y también la defensa a Cuba. Hemos visto, en dado caso, el planteamiento del posicionamiento del gobierno de México, pero no así de los otros gobiernos. ¿Qué decía al respecto ahí Fernando Buenavarte? Sí, yo coincido contigo. A mí me hace mucha falta saber dónde está la solidaridad, ¿no? Hay algunos refugios más o menos calculados que dicen el respeto al derecho ajeno es la paz y entonces la soberanía y no la no intervención y no nos vamos a meter en asuntos de otros países, nada más que este asunto no es de otro país. Este es un asunto que compete a la humanidad entera, porque esto que le ocurrió a Nicolás Maduro, esto que le está ocurriendo, ¿no? Es que no es que ya no pasó, a estas Sí, horas siguen, están encerrados, sí están aislados. están secuestrados y además están siendo motivo de una agresión mediática espantosa. Esta mañana vi circular unas fotografías de un hombre con un grado de raquitismo espantoso al que con la inteligencia, con la perversión de inteligencia artificial, hacen pasar por Nicolás Maduro. Eh, yo creo que no solamente debería haber ya un emplazamiento para un organismo internacional, de los que ya existen incluso, de una comisión específicamente para exigir la liberación de Nicolás y de Cilia, sino que debería haber ya una comisión también continental de las fuerzas que hay para incluso instalarse en La Habana, para instalarse donde fuera necesario y crear una especie de, así como hay carpas de derechos humanos y hay carpas de Médicos Sin Fronteras, etcétera, ya debería haber uno que tuviera que ver con el respeto por la integridad política de los líderes que están siendo acosados como están siendo acosados, pero principalmente las carpas de la solidaridad con los pueblos que están sosteniendo el asunto. Ahora mismo hay que recordarnos que en Venezuela está en marcha una gran movilización, una, eh, pues una cruzada nacional de expresión de calle que está reclamando para Venezuela la liberación, por supuesto, de Nicolás y de Cilia. Y yo no veo que los medios alternativos y comunitarios del continente estén abrazando en simultáneo con la fortaleza que se necesita pues esta procesión enorme que hay en Venezuela. Pero también veo, Ernesto, necesito decirlo porque también veo que detrás de esta especie de muy timorata actitud solidaria con respecto al caso de Nicolás Maduro y el caso por supuesto, de Cuba, también veo que algunos compañeros, compañeras, aprovechan para deslizar una especie de paquete subterráneo de desacuerdos y dicen entonces, bueno, pero es que también en Cuba hay problemas y también en Cuba hay el problema de la democracia cubana y además ahora mismo en Venezuela, hoy es furor aquí en la prensa argentina decir que hay una movilización de presos en la cárcel que hicieron un motín y que denuncian, etcétera, etcétera. De eso se enganchan algunos, incluso referentes de algunas izquierdas, para deslizar un submarino ahí en el que se revela efectivamente algunos desacuerdos que tienen con Cuba o con Venezuela o con quien fuere, incluyendo a Nicaragua.
Entonces, lo que yo creo que debería ser una agenda abierta de debate participativo en el cual pudiéramos reconocernos y conocernos y aportar, y en todo caso decantar con inteligencia política profunda los acuerdos, los desacuerdos, los matices, en realidad se convierte en una especie de tráfico de chismes o de, no sé, un poco de lo que está lleno esta especie de canibalismo de izquierdas, ¿no? Que algún día tendríamos que revisar con mayor detalle. Pero en el punto específico de cuánta falta hace más solidaridad y más, diría yo, más humanidad, pues, en las formaciones políticas, no solamente de los que dirigen, los que lideran, sino de las propias bases. Sí creo que hay un problema serio en el que la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar esperando que algún líder de alguna organización se pronuncie? Cuando la verdad es que el pronunciamiento debería no tener freno, no debería tener filtros, no debería tener límites, y debería ser una conducta política permanente, la expresión solidaria constante con los pueblos contra cualquiera de estas barbaridades que el imperio ensaya contra nuestros pueblos mismos, especialmente contra las organizaciones y las luchas de nuestros pueblos. Tenemos, como en tantas cosas, Ernesto, tenemos en eso una deuda grande, histórica. Eh, por esa vía es difícil ganarse la confianza de nadie, ¿no? Claro, claro. Pues Fernando Buenabad, como siempre, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y un abrazo solidario además por todo lo que están viviendo en Argentina con Javier Milei. Es verdaderamente tremendo y esas imágenes grotescas de Javier Milei ahora en Israel ayer las pasamos con los audios abiertos. Es tremendo, el vergonzoso ver a un mandatario pues arrastrarse ya hasta esos niveles. Es verdaderamente increíble, a costa además de la vida y la integridad y las economías y la salud del pueblo de Argentina. Fernando Buenabad, recibe un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Abrazo recíproco, Ernesto, para ti y para todos. Gracias, gracias. Pues es Fernando Buenabad desde Buenos Aires, Argentina. Le mandamos un cálido y fraterno abrazo a nuestro querido Fernando Buenabad.